Buenas tardes, hermanos. Vamos a meditar en la palabra de Dios en esta tarde y vamos a tocar el tema hoy, el que salva del pecado. Vamos a ver, para iniciar, dos versículos o dos citas bíblicas. Tenemos primeramente Mateo 1:21. Mateo capítulo 1, versículo 21 dice: Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora quiero leer 1 Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca, o sea, no practica el pecado. Todo aquel que peca o que practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias porque nuevamente nos da la oportunidad de llegar al trono de tu gracia, poner en tus manos nuestras vidas y que tu palabra traiga bendición a nuestra vida. Te pedimos tu ayuda, tu bendición y tu dirección. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, entonces el tema que vamos a desarrollar decía el que salva del pecado. El pecado es la causa de nuestra miseria. Fue el pecado el que provocó a Dios y trajo la maldición de Dios sobre el hombre. Dios odia el pecado e hizo todo lo que está en su poder para erradicarlo. Dios envió a su Hijo precisamente para que quitara el pecado del mundo. Esa fue la razón por la cual Jesús se dio a sí mismo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, nos dice de esta manera: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, podemos ver que esa fue la razón por la cual Jesús se dio a sí mismo. Dio su vida para salvarnos del pecado. Algunos buscan ser libres principalmente de las consecuencias del pecado, de las consecuencias del temor y del castigo que merece el pecado. Vamos a decir, la preocupación está solamente en eso. Pero basados solo en esto, no pueden llegar al verdadero descanso de la salvación. No entienden que ser salvos es ser libres del pecado. Y aquí vamos a resumir dos verdades. Primera, tenemos que acudir a Cristo con todos los pecados. Todos los pecados nuestro Señor Jesucristo puede perdonarlos. Puede lavarlos con su sangre. Por lo tanto, cada persona necesita acudir a Cristo con todo. Segundo, debemos entender que el mismo Jesús es el que nos salva del pecado. Ahora Él está en nosotros y Él es el que nos da la victoria sobre el pecado. Bien, ahora vamos a ver algunas verdades importantes para nuestra vida personal, para nuestra vida como cristianos. Primeramente, o en primer lugar, es importante que el creyente siempre crezca en la confesión de su pecado personal. Veamos qué nos dice el Salmo 19, versículo 12, y esto es importante que nosotros lo comprendamos. Salmo 19, versículo 12.
Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Si yo desconozco un pecado que estoy practicando, entonces no lo puedo llevar y presentar ante el Señor y decirle, Señor, líbrame de este pecado. Entonces hay que pedirle al Señor que nos ayude a entender y comprender o a saber cuáles son los pecados con los cuales nosotros tenemos problemas y entonces presentarlos al Señor para que Él nos haga libres y no seguir cometiendo esos pecados. Segundo lugar, hay 3 requisitos para poder reconocer el pecado. Esos 3 requisitos son primeramente la oración constante. Vamos a ver el Salmo 139, versículo 23 y 24. Salmo 139, 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad. Guíame en el camino eterno. La oración constante. Nosotros necesitamos esta oración constante, continuamente llegar ante la presencia del Señor y pedirle que examine nuestro corazón, que nos ayude a ver qué está mal en nuestra vida. Y como dice el 24, ve si hay en mí camino de perversidad. Esta palabra camino se refiere a conducta o modo de vivir. Entonces, que Él vea si hay una conducta perversa en nosotros que estamos realizando. Entonces, que Él nos examine. Pero para esto tenemos que tener en nuestra vida una constante oración y una súplica de esta manera para que Él nos ayude a ver qué es lo que está mal en nosotros. En segundo lugar, una conciencia débil. Este es el segundo requisito. Una conciencia débil, dispuesta a dejarse convencer del pecado por el Espíritu. Y aquí podemos recordar un hecho que le sucede a David, allí en el primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 4 al 7. Saúl estaba persiguiendo a David continuamente tratando de matarlo. Y en esta ocasión, David tiene la oportunidad de matar a su enemigo. Y dice el versículo 4 al 7. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo una acción que parece insignificante, porque David ni siquiera hirió a Saúl, solamente le cortó un pedazo de tela de su manto, pero eso le hizo a David sentirse mal en su corazón. Entonces en nuestra vida debemos tener una conciencia dócil, que el Espíritu Santo nos haga sentir mal aún en la acción más pequeña, más insignificante, pero que está mal ante Dios. Y el tercer requisito, una humilde entrega a la palabra. Pensar con respecto al pecado de la misma forma que Dios piensa.
estar de acuerdo. Lo que Dios dice que es pecado, nosotros estar de acuerdo con Él y decir, sí, es cierto, eso es pecado, eso está mal delante de Dios, porque Él lo dice y nosotros debemos también estar de acuerdo, pensar de la misma manera como Dios piensa con respecto al pecado. Bien, en tercer lugar, un conocimiento más profundo del pecado puede darse en los siguientes resultados. Un conocimiento más profundo del pecado puede darse en los siguientes resultados. Primero, comenzaremos a ver como pecado ciertas cosas que antes no percibíamos como tales, como pecados. Cuando nosotros tenemos un conocimiento más profundo de lo que es el pecado, de aquello que ofende a Dios, entonces vamos a comenzar a percibir ciertas cosas que nosotros hacemos y que están mal ante Dios. Entonces los vamos a percibir como pecados, porque Dios sensibiliza nuestro corazón y esos son los resultados de poder tener un conocimiento más profundo del pecado. Segundo, podremos percibir más aún lo extremadamente pecaminoso que es el carácter detestable del pecado. Romanos 7:13 decía el apóstol Pablo de esta manera, 7:13 de Romanos. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces podremos llegar a percibir más lo que es el pecado y considerarlo y percibirlo como extremadamente pecaminoso, y nosotros estaremos percibiéndolo de esa forma. En tercer lugar, al vencer los pecados externos, llegamos a comprender más profundamente la pecaminosidad del yo. El yo siempre quiere estar en el trono, mandando, exigiendo. Y cuando nosotros vencemos los pecados externos, nos damos cuenta y comprendemos lo pecaminoso que es el yo. Pero solamente cuando nos acercamos más al Señor podemos ver con más claridad el pecado y sus consecuencias. Y por último, en cuarto lugar, con todo el corazón, démosle las gracias a Dios. Y veamos qué decía Pablo en el capítulo 8 de Romanos, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y eso es algo que debemos darle gracias a Dios con todo el corazón. Antes estábamos a merced del pecado, condenados al pecado, pero cuando Cristo viene a nuestro corazón, viene a nuestra vida es cambiada, nuestra vida es transformada, y como leíamos al principio, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es el que perdonó nuestros pecados, y Él quiere que nosotros odiemos también el pecado y amemos más la santidad y rechacemos el pecado en sus diferentes manifestaciones, y que nosotros no lo toleremos, que nosotros llevemos una vida más grata delante de Dios, haciendo lo que a Él le agrada
y no entristezcamos su corazón. Entonces, mantengamos nuestra vida sensible a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo, a la voz de su palabra, y poder llevar una vida mejor delante de nuestro Dios. Oremos. Dios, te damos gracias porque tú eres el que perdona nuestros pecados. Tú eres el que nos salvas de la condenación del pecado, pero nos salvas para que nosotros te alabemos y para que nosotros te sirvamos y un día estar contigo morando en la eternidad. Gracias, Dios, por salvarnos y librarnos y mantenernos en tu camino. Examina cada día nuestro corazón y ayúdanos a odiar el pecado y amar la santidad. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.